bueno, pues ya tenemos nosotros pues al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, a quien nos saludamos y le agradecemos pues por darnos este espacio hoy lunes para compartir con usted sus expresiones, sus pensamientos y bueno, pues este tema tan controversial que se está dando en estos momentos, que es la posible venta del Banco del Pacífico. Muy buenos días, economista, y bienvenido. Muy buenos días, les agradezco por la invitación y creo que hay mucho para reflexionar, porque el gobierno nacional ha propuesto la venta del Banco del Pacífico para combatir, para erradicar la desnutrición crónica infantil. A primera vista, el objetivo es loable, el objetivo es muy bueno. ¿Quién puede estar en contra de erradicar la desnutrición crónica infantil en un país que tiene unas cifras altísimas de desnutrición crónica? El 26% de la niñez con menos de 5 años está sufriendo este problema que es tremendamente complicado. No es solo para la actualidad, sino que los niños y niñas que sus 5 primeros años han sufrido un problema de desnutrición crónica tendrán dificultades permanentes durante toda su vida. Así que no estamos simplemente en una cuestión de coyuntura, sino estamos trabajando o se debería estar trabajando en función de futuro. Y esta realidad es muy lacerante en el Ecuador entero, pero más aún en el campo. El 38% de la niñez en el campo sufre de desnutrición crónica y en las provincias, en los cantones particularmente, con mayor presencia de población indígena, la desnutrición infantil supera el 40%. Hay algunos cantones como de la provincia de Chimborazo, que superan el 50%. Para mencionar un caso extremo, el 62% de la niñez está en medio de una situación de desnutrición crónica. Entonces, combatir la desnutrición aparece interesante. El problema es que no es una cuestión solo de dinero, no es cuestión de tener más dinero y de resolver el tema de la desnutrición, y menos aún vendiendo el Banco del Pacífico, que es un banco muy rentable. Entonces, economista, pero que le interrumpa, una pregunta bastante directa. ¿Es necesario vender el Banco del Pacífico para poder abordar un tema de desnutrición infantil, tomando en consideración que el gobierno ya ha manifestado una reducción, por ejemplo, en el ámbito de educación? Si yo reduzco cierta cantidad de educación, ¿por qué no usar esa reducción para un programa de desnutrición infantil? ¿Y por qué vender un Banco del Pacífico que en los últimos años ha sido muy rentable y ha tenido pues un sistema muy estable? Mire, vamos por partes. Yo diría que es necesario diferenciar algunas cosas. En primer lugar, la desnutrición no se combate solo con más dinero. No digo que no haya que invertir para combatir la desnutrición, pero el tema no es solo tener más dinero para comprar alimentos. Hay que anotar que en el caso del Ecuador tenemos varios problemas que no están siendo abordados de una manera clara y precisa. Por ejemplo, en el Ecuador se estima que se desperdician más de 940,000 toneladas de alimentos al año. 940,000 toneladas, suficientes para alimentar 1.5 millones de personas. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué han hecho los gobiernos anteriores para enfrentar esta dura realidad? Luego, el tema no es simplemente de incrementar la producción y de darles cualquier tipo de alimentación a los niños. Habría que trabajar para erradicar la desnutrición, garantizando la soberanía alimentaria, que parte de dos principios básicos: el derecho de las campesinas, como en primer lugar a las mujeres, y los campesinos a controlar su agricultura sin transgénicos, sin paquetes tecnológicos, sin mecanismos que impidan el aprovechamiento de sus semillas, de sus lógicas de producción. Y no nos olvidemos que son los campesinos los que suministran más del 60%, casi el 70% de los alimentos que consumimos en la sociedad ecuatoriana, algo que se repite a nivel mundial. Y por otro lado hay que garantizar el derecho de las consumidoras y de los consumidores a controlar nuestra alimentación al margen de patrones de consumo importados. En ese escenario también sería muy interesante que para enfrentar los temas de desnutrición se haga entonces un esfuerzo para que los campesinos y las campesinas tengan acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a tecnologías adecuadas, acceso a los mercados,
que tengan créditos, y ahí nos encontramos entonces con el Banco del Pacífico. Pero el Banco del Pacífico no puede ser vendido, no solo porque tiene enormes utilidades, sino porque sería intolerable que se siga alentando la fortaleza del oligopolio bancario. ¿Qué quiero decir con esto de oligopolio bancario? En el Ecuador, la banca privada tiene una posición de dominación enorme, una posición dominante en el mercado. El Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, el Produbanco, el Banco Internacional y el Banco Bolivariano controlan más del 60-65% de los activos, de los pasivos y de las inversiones. Esta es una realidad muy preocupante, porque hay un solo banco, el Pichincha, que controla el 25% del mercado. Y sí, el Banco del Pacífico, que en la actualidad está en manos del Estado, es un banco estatal, aunque manejado administrativamente por una empresa privada, por gente que conoce de la banca, se suma a ese oligopolio bancario. La potencia de ese cártel de la banca privada va a ser cada vez mayor. Este es un tema que hay que tener en consideración. Además, supongamos que se vende el Banco del Pacífico a un muy buen precio, ¿ya? Pero eso no significa que vamos a tener asegurados los recursos que van a ir a un fideicomiso, dice el presidente Lazo, y a la vuelta de la esquina esos recursos van a desaparecer. Sería mucho mejor que se busquen mecanismos integrales para enfrentar el tema de la desnutrición infantil, que es urgente, indispensable, que no podemos seguirlo postergando, pero que no se dé paso a la venta del Banco del Pacífico. No se olviden que la banca privada controla el mercado financiero ecuatoriano y estamos en una situación muy complicada desde hace muchos años atrás. Con la dolarización se suponía que las tasas de interés iban a caer a niveles muchísimo más bajos que los que tenemos en la actualidad, pero eso no sucedió. Eso no sucedió porque la banca privada que trabaja como cartel mantiene las tasas de interés elevadísimas, con tasas de interés con costo del dinero en Ecuador, con una economía dolarizada, mucho más altas que muchos créditos en dólares en economías vecinas que no están dolarizadas. Entonces aquí hay que trabajar las cosas con mucha seriedad y mucha responsabilidad. No se olviden que la banca privada ha hecho enormes utilidades en los últimos años. Durante el gobierno de Correa, del 2007 al 2016, la banca privada ganó más de 2.820 millones de dólares. Un gobierno que decía que era socialista. Pónganle muchas comillas a la de socialista. Cuento de revolución, cuento de socialismo, cuento de transformación. Fue un gobierno que ayudó a los grandes grupos económicos. Y durante el gobierno de Moreno, 2017 al 2019, la banca privada siguió ganando y obtuvo utilidades por 1.566 millones de dólares. Y en medio de la pandemia, la banca privada obtuvo utilidades de 233 millones de dólares. No estoy ni insinuando, por si acaso, que tiene que quebrar la banca. No, por favor, no puede quebrar la banca. Pero no puede ser la banca una actividad económica que aglutina beneficios enormes, gigantescos beneficios, que luego no se traducen en una mejoría, por ejemplo, del costo del dinero, reducir las tasas de interés. Y muchas veces, no se olviden de esto, esos bancos son los que alimentan los paraísos fiscales. Sin bancos no hay paraísos fiscales. Y ahí tenemos entonces el gran reto que deberíamos utilizar al Banco del Pacífico con la banca pública estatal, donde está la CFN, la Corporación Financiera Nacional, está Banco Ecuador y la banca pública no estatal con el BIES y las cooperativas para conformar un gran frente financiero que ayude a romper ese oligopolio bancario. Ese es el gran reto que tenemos entre manos. Economista, analizando un poco su participación aquí en este programa, esto quiere decir como que vender el Banco del Pacífico a un banco privado es como quien dice liberarse de todo y prácticamente quienes van a poner las reglas, las tasas de interés, pues ya será la banca privada, porque ya no hay un banco que les va a hacer competencia como el Banco del Pacífico. Y yo no entiendo por qué se quiere vender un banco que tiene una utilidad casi al año de 100 millones de dólares, en vez de decir, esa utilidad, vamos a coger parte de esa utilidad y vamos a invertir tal vez en combatir la desnutrición infantil. Yo creo que esto de combatir la desnutrición infantil es como buscarle una justificación para poder vender también este banco.
Mire, lo que se busca aquí es hacer realidad una visión ideológica. Hay que vender todas las actividades productivas financieras del Estado. Hay que reducir el tamaño del Estado para que la economía crezca. Ese es el posicionamiento de los fundamentalistas de mercado, los talibanes de mercado, que nos dicen que todos los problemas están en el Estado. En este escenario, Jaime, usted tiene toda la razón. Lo correcto sería tener al Banco del Pacífico del lado del sector público, conformando esta gran alianza para reducir las tasas de interés vía competencia, vía mercado, obligarles a reducir las tasas de interés. Y no nos olvidemos que el Banco del Pacífico es el segundo banco. El primero es el Pichincha, luego viene el Banco del Pacífico, el tercero es el de Guayaquil, luego el Produbanco, el Internacional Bolivariano, los 6 primeros. Y estos bancos han obtenido enormes utilidades. El Banco del Pichincha, por ejemplo, durante el gobierno de Correa, obtuvo el 25% de las utilidades totales, con más de 700 millones de dólares, y el Pacífico casi 450 millones de dólares, cerca del 16% de las utilidades. En el gobierno de Moreno, las utilidades del Banco Pichincha fueron de 322 millones, un 20.5% de las utilidades totales, y el Banco del Pacífico obtuvo 271 millones de dólares, 17.3% de todas las utilidades. Entonces, sacar este rato a la venta el Banco del Pacífico, utilizando como pretexto el combate a la desnutrición infantil, es algo irresponsable. Por eso yo invito a la ciudadanía, a todas las personas que nos están escuchando, que se sumen a esta campaña que está desde hace 2 días en marcha, recogiendo firmas para exigir que no se venda nuestro banco, porque es nuestro banco, señores, y no es un banco que genera pérdidas, porque no es la empresa pública ineficiente, manido, repetitivo, cansón, que se escucha a diario. Es una empresa muy eficiente y que genera utilidades. Es uno de los bancos que sin lugar a dudas ha tenido unas enormes rentabilidades sobre patrimonio. Es el banco que está en segundo o tercer lugar de rentabilidad sobre patrimonio. Entonces es un gran negocio. Lo ideal sería pensar por un lado en este frente de banca pública, cooperativas, Banco del Pacífico, para enfrentar al oligopolio. Por otro lado, ¿por qué no empezamos en una solución todavía mucho más interesante? ¿Por qué no se le entrega el Banco del Pacífico en forma de pago al IES? El Estado tiene una enorme deuda con el IES y así se disminuye el peso del pago que tendrá, del servicio que tendrá que hacer el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y luego un tercer punto fundamental, sería muy interesante que en la Asamblea Nacional se plantee una ley a través de la cual se prohíba que algún banco, que ningún banco tenga más allá, yo diría, un 15% del mercado, porque hay que generar las condiciones para que no haya grandes grupos económicos que tienen enorme poder político. En otros países, Jaime, hay disposiciones que impiden que haya esa posición dominante en los mercados. 15%, yo pensaría 10%, pero seamos un poco flexibles, un 15% del mercado como tope. Los bancos que superan el 15% tienen que ser vendidos o divididos o de alguna manera reestructurados. Luego habría que buscar mecanismos para que la banca intervenga en todo tipo de negocios. Bolsas de valores, la banca tiene que cumplir su función social, como establece la Constitución de Montecristi. Si este rato la memoria no me fallas, en el artículo 408, un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. Esto es fundamental. No es lo mismo administrar un banco que administrar una fábrica de salchichas, de camisas, de radios. No. Esto es una cuestión completamente diferente. La banca no presta solo su capital, que es pequeñito en comparación del monto de sus operaciones, no presta solo los depósitos de sus clientes. La banca crea dinero de la nada, Jaime, crea dinero de la nada. Del monto de las operaciones que financian con los recursos de sus clientes, de los cuentaahorristas, por ejemplo, hay que multiplicar 3, 4 veces el dinero que generan los bancas de la nada. Por eso hay que controlar a la banca y subordinarla a la política económica nacional. ¿Usted cree que en este momento hay control a la banca? Porque vemos que cada día nos cobran más servicios. Usted hace una transferencia de un banco a otro, le cobran, y a la persona que recibe también la transferencia le cobran. Parece ser que aquí estamos como... Mire, Jaime,
Ellos ponen las Mire, reglas. Jaime, mire, en el Ecuador desde hace muchos años atrás, yo diría 40 años, hay una política económica pro banca privada, que no se ha suspendido nunca, en ningún gobierno, ni en el de Rafael Correa Delgado. Para que usted tenga una idea, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, la banca hizo las mayores utilidades, ya di la cifra. Inclusive en el gobierno de Rafael Correa Delgado, el Banco de Guayaquil fue el primer beneficiario de todos los depósitos de la Corporación Financiera Nacional, una entidad pública que colocaba recursos del 40% y más de los depósitos de la Corporación Financiera Nacional iban al Banco de Guayaquil. Y no nos olvidemos que la banca privada ha lucrado de beneficios enormes. Yo le he escuchado al presidente Lasso que él ha trabajado muchos años y que ha hecho su enorme fortuna, pero debería contarnos cómo hizo su enorme fortuna. Por ejemplo, sucretización de la deuda externa privada. En primer lugar, se benefició el Banco de Guayaquil, que era de Marcel Laniado de Win, que era Paniaguado de León Febres Cordero. Luego vino el canje de pasivos en el mismo gobierno de Febres Cordero. Se benefició en primer lugar el Banco del Pacífico, en segundo lugar, sucretización, primer lugar Banco del Pacífico, segundo lugar Banco de Guayaquil, canje de pasivos, primer lugar Banco del Pacífico, segundo lugar Banco de Guayaquil, y no nos olvidemos que inclusive en esa operación el Estado ecuatoriano les prestó sucres, un crédito en sucres al Banco del Pacífico y al Banco de Guayaquil a que compren papeles de deuda externa, y con esos papeles de deuda externa hicieron el canje de pasivo. Compraban con descuentos de un 70% papeles en el mercado financiero internacional y los redimían, los liberaban, pagando el Banco Central el 100% en sucres. ¿Y quién les prestó los sucres a que compren los dólares y los papeles? El Banco Central del Ecuador. Así se enriquecieron estos señores. Luego este banco también se benefició, el Pacífico y el Banco de Guayaquil, de los escudos fiscales. Se les permitía comprar o se les invitaba a comprar papeles del Estado ecuatoriano para financiar el presupuesto. Estamos hablando de fines de los años 90, con una atractiva tasa de interés, y luego esa compra de papeles podía descontar del pago de impuestos. No pagaban impuestos. Y sabemos muy bien que el año 2001 el Banco del Pacífico terminó, como muchos otros bancos, en manos del Estado ecuatoriano y está funcionando con una administración privada. Y se ha beneficiado durante todo ese tiempo, igual que el Banco de Guayaquil, de la especulación cambiaria, de los créditos vinculados, de los CDR, certificados de repósitos reprogramables. Entonces, aquí las cosas claras. Nosotros necesitamos combatir de manera profunda la desnutrición infantil, pero con políticas estructurales, no simplemente diciendo que necesitamos más dinero. Hay que provocar un cambio estructural en el agro para que se pueda enfrentar el tema de la desnutrición infantil. Y simultáneamente necesitamos otro sistema financiero que lamentablemente no aparece con este tipo de medidas. Porque no se olvida un asunto. Con esta famosa ley tributaria recientemente aprobada, gracias a la complicidad del correísmo, tenemos la posibilidad de que se blanqueen los capitales. ¿Quién nos dice que alguna persona o alguna empresa o algún consorcio que tiene recursos mal habidos en algún paraíso fiscal, luego traiga esa plata ya blanqueada, ya saneada, ya libre de toda culpa para comprar el Banco del Pacífico? Cuidado con lo que está pasando, hay que estar muy atentos y hay que exigir transparencia. Pero no solo es un tema de transparencia ni de un buen precio de venta del Banco del Pacífico. El asunto es mucho más complejo. Correcto. Economista, me gustaría irme a otro tema. Ya han pasado los primeros 6 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar la gestión que ha hecho este gobierno durante estos primeros 6 meses? Me parece que tenemos que reconocer como algo positivo, quizás lo único, los avances en la campaña de vacunación. Me parece bien. Podríamos discutir si las medidas que se están adoptando para enfrentar la pandemia del coronavirus durante este gobierno, las otras medidas son buenas o malas, pero la vacunación reconoce, eso sin lugar a duda. Pero lo que estoy viendo es que hay un intento de cristalizar aquel mensaje del presidente Lasso que nos dice más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, haciendo más de lo mismo. Y me explico. Quiere incrementar la tasa de extracción de petróleo de 500,000 a 1 millón de barriles, algo que es
muy difícil, si no imposible. Quiere seguir ampliando la frontera mega minera, que en términos económicos es una mega estafa. No solo hay problemas sociales y ambientales, sino que en términos económicos es una mega estafa. Quiere abrir la puerta a una mayor precarización laboral. Lo intentó con la ley creando oportunidades, al establecer 2 códigos laborales, uno para explotar a los trabajadores como hasta ahora y otro para sobreexplotarlos, que es la decisión que él plantea. Medidas todas estas inconstitucionales a todas luces. Quiere fortalecer más la presencia de los organismos internacionales y de las empresas extranjeras. Regresó al CIADI, a este sistema de arbitraje internacional del Banco Mundial, en contra de lo que dispone con absoluta claridad la Constitución de Montevideo. Quiere entonces abrir ahora con una ley de privatizaciones la venta de una serie de empresas del sector público. Pero ojo, recientemente el presidente Lasso convocó a un gran cónclave de empresarios para anunciar la venta de una serie de empresas del sector público. Y ahí está la lista. Una de ellas es el Banco del Pacífico. Pero en octubre del año 2016, fue en el año 2016, el presidente Rafael Correa Delgado, que se llenaba la boca hablando de socialismo y de revolución, ya planteó la necesidad de vender una parte de las acciones de la CNT, de la Corporación Nacional Telefónica. Ya planteó la venta del Banco del Pacífico. Claro que no le doró la píldora con aquello de combatir a la desnutrición infantil. Ya planteó la venta de Sopladora, una de las grandes empresas hidroeléctricas. Ya planteó también la necesidad de vender Flopec, de vender Fabre, y tenía además a TAME entre las listas de empresas que quería financiar. En eso hay un enorme parecido. Los discursos son diferentes, pero hay un enorme parecido. Lamentablemente, yo veo que aquí incluso esta ley tributaria que se acaba de aprobar tiene una serie de elementos muy cuestionables, como por ejemplo eliminar el impuesto al... Eso me parece terrible. El señor Lasso, que es una persona de una fortuna importante, 38 millones de dólares es lo que ha declarado, lo mínimo que podía haber impulsado es la eliminación del impuesto a la renta, y él debió haber estado listo para ser el primero en pagar el impuesto a la renta, para que su familia asuma el costo cuando él se muera. Espero que no se muera muy pronto, eso es lo que menos deseamos los ecuatorianos. En ese escenario lo que estamos viendo es que tenemos un gobierno que está tratando de desplegar su paquetazo neoliberal. Está en línea con los fundamentalistas del mercado. Y lo que eso va a provocar, ya lo conocemos. Experiencia nacional, experiencia internacional. Más de lo peor. Economista, usted fue presidente de la Asamblea. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted ve en estos momentos el accionar de los asambleístas justamente en torno a todas estas reformas que se quiere dar y al tema de los Pandora Papers? Bueno, yo fui presidente de la Asamblea Constituyente. No estuve en la Asamblea Nacional como presidente ni como asambleísta. La Asamblea Constituyente tenía una función muy específica, que era elaborar la Constitución, vista como un proyecto de vida en común, con miras a transformar el Ecuador. Podemos discutir sobre los avances de la Constitución, sobre las fortalezas de la Constitución, sobre cuestiones puntuales, pero remitiéndonos a la Asamblea Nacional, yo veo lamentablemente que en la Asamblea Nacional no hay un posicionamiento claro, y a momentos me sorprende la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ¿cómo no fue viable la derogatoria y el archivo de la ley de reforma tributaria? Eso era lo evidente, porque esa ley, incluso los gobiernistas al final reconocieron que tenía algunas cuestiones que merecían ser cambiadas y rectificadas, pero gracias al correísmo, gracias a esa ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esas son cosas lamentables. Veo también cómo se protege a un asambleísta acusado de ser diezmero. No es una cuestión solo del procedimiento, es una cuestión de fondo, y son cuestiones que le afectan a la Asamblea Nacional. Y lo que no encuentro todavía en la Asamblea Nacional es una dirección clara, precisa, que garantice la independencia y autonomía de la Asamblea Nacional. La presidenta Yori está demasiado en línea, demasiado en sintonía con las pretensiones del presidente Guillermo Lasso. No quiero decir que hay que buscar necesariamente un enfrentamiento, un choque de las dos funciones, pero tampoco se puede tener una Asamblea Nacional sumisa al Ejecutivo. Veamos qué pasa el día de mañana, cuando lo único que se pide es
que el presidente Lasso comparezca hasta la Asamblea Nacional. Y ha repetido hasta el cansancio que el informe de la Comisión de Derechos Constitucionales, la comisión multipartidista, a la cual la Asamblea Nacional mayoritariamente le encargó el análisis de las revelaciones de los Pandora Papers, papeles de Pandora, en relación al presidente Lasso, no al resto de cuestiones, al presidente Lasso. Veamos si esta vez los asambleístas se ponen de acuerdo y le exigen al presidente de la República que esté presente. Él debe dar la cara. Se ha dicho que ese informe es un adefesio, que es un mamotreto, que es un bodrio, que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ninguna validez. Y es así. ¿Por qué tiene miedo el presidente Lasso? Preséntese, dé la cara, no se esconda. Pero parecería que el presidente Lasso está resultando el campeón del escondite. Se esconde frente a la Asamblea Nacional, esconde su fortuna en los paraísos fiscales. Así es, economista. Bueno, queremos agradecerle por esa exposición en ámbito, por supuesto, económico, que es su especialidad. Y bueno, pues decirle que vamos a estar pues muy pendientes y conversar con usted en otra ocasión para ver en cuáles son esos términos en que se pretende vender el Banco del Pacífico y si efectivamente ya hay un plan establecido para el uso de esos recursos en función de la desnutrición infantil. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias por su explicación. Gracias, muy buenos días, que tengan una gran semana. Igualmente, al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, aquí en el programa Los Especialistas.